Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Muchas gracias, Ale, por estar con nosotros en este Análisis Viva. ¿Qué tal, Salvador? La verdad es que, como siempre, un gusto y un honor que me hayan invitado. Muchísimas gracias. En esta ocasión tenemos un amplio espectro que cubrir. Si te parece, comencemos del otro lado del mundo. Tengo entendido que hubieron datos por parte de la economía china. Platícanos. Sí, y antes de empezar con China, déjame decirte, probablemente esta fue una de las semanas más importantes que van a definir el rumbo de la economía y los mercados en la segunda mitad del año. Y comenzando, como tú bien dices, con los datos de China, pues resulta que salieron todos los indicadores adelantados de actividad económica, estos indicadores muy puntuales sobre producción industrial, ventas al menudeo, y lo que reflejan es que la economía china sigue decepcionando. Es decir, los datos, a pesar de que año a año siguen mostrando crecimientos importantes, de hecho, el indicador de ventas al menudeo avanzó 12.7%, es porque las bases son muy fáciles de superar. Sin embargo, es evidente que la economía china se está desacelerando, tanto internamente, y así lo dejan de ver este indicador, como la producción industrial, que por ejemplo se ubicó en términos anuales en 3.5%. Y en ese sentido, ya el Banco Central chino lo que hizo esta misma semana fue recortar en 10 puntos base la tasa a un año. Esto con la finalidad de estimular la economía. Pero no podemos dejar de pensar que estos últimos datos apuntan a que la economía china se está desacelerando más rápidamente de lo que se esperaba al inicio del año, y esto abona a la narrativa que vamos a ver una marcada desaceleración durante la segunda mitad del 2023. Movámonos, si te parece bien, ahora a la parte de la eurozona. El Banco Central Europeo dio señales también durante esta semana. Es correcto, y esta semana se llevó a cabo su reunión de política monetaria. Era muy anticipado que iban a aumentar la tasa en 25 puntos base, así lo hicieron, pero creo que lo relevante en esta ocasión es que el tono del comunicado fue nuevamente hawkish. La realidad es que la inflación de la eurozona está todavía lejos del objetivo del Banco Central y tiene presiones también considerables. Por ejemplo, en términos de gas, estas últimas semanas se han venido incrementando de manera muy importante, y esto también representa un riesgo para la inflación en la eurozona. Con eso en mente, lo que señaló Christine Lagarde es que el camino no está recorrido, que se esperan nuevas alzas hacia adelante, y en ese tenor también revisó el crecimiento económico ligeramente a la baja de 1% a 0.9% y la inflación de 5.3 a 5.4%. Pero creo que el mensaje medular por parte de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo es que las alzas van a continuar y que están conscientes que la inflación todavía está bastante lejos del objetivo, con riesgos considerables en el panorama. El siguiente punto de foco, si te parece bien, hablemos de Estados Unidos. Tuvimos datos de inflación y desde luego la nota de 8 esta semana, que fue la reunión de la Fed. Correcto. Y en ese sentido,
tuvimos primero el dato de inflación y la verdad un dato bastante anticipado por los mercados. Se esperaba 4.1% en términos de inflación general, fue 4%. La inflación subyacente para los últimos 12 meses se ubicó en 5.3%. Es evidente, Salvador, que estamos en un proceso desinflacionario. La inflación, tanto la general como la subyacente, han venido descendiendo. Sin embargo, muestran divergencias importantes al interior. Porque déjame darte un dato en específico. Por ejemplo, en esta ocasión los energéticos cayeron 3.6%. Entonces, los precios de las gasolinas en conjunto con las altas bases comparativas dan como resultado una trayectoria descendiente para la inflación. Es evidente que la inflación va a seguir cayendo. Sin embargo, la inflación subyacente no parece mostrar la misma tendencia. Está moderando la aceleración a un paso muy, muy modesto. Llevamos 6 meses consecutivos en donde la inflación subyacente mes a mes, en su lectura secuencial, aumenta en 0.4%. Y eso significa que estructuralmente, pues, está muy, muy lejos del objetivo y que es la que marca la señal de la inflación general en el mediano y largo plazo. En ese sentido, todavía hay mucho por hacer con respecto a la inflación. Entonces, un dato positivo, anticipado, que muestra esta trayectoria de baja, pero que al interior todavía tenemos bastantes cuestionamientos e incertidumbre de la velocidad a la que la inflación subyacente está descendiendo. Bueno, vale la pena primero señalar que después del dato de inflación tuvimos la reunión de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Y desde hace un par de semanas, Salvador, ya se había medio telegrafiado a los mercados que la Fed iba a hacer una pausa y que iba a señalar que probablemente hacia adelante podrían haber nuevos incrementos. Y yo creo que ese no fue la sorpresa porque justo así fue el comunicado muy semejante a lo que vimos en la reunión pasada. La Reserva Federal hizo una pausa en el ciclo restrictivo, pero lo más importante es esta gráfica de puntos en donde los oficiales de la Reserva Federal señalan puntualmente sus expectativas, cada uno de los miembros, sus expectativas de cómo van a cerrar las tasas de fondos federales en este año y en los siguientes. Y creo que esa fue la sorpresa, porque lo que el grueso de los miembros de la Reserva Federal estiman es que las tasas aumenten 50 puntos base más para este año. Es decir, si volteamos a ver esta gráfica de puntos en la reunión de marzo, lo que se estimaba es que las tasas iban a alcanzar el nivel que estamos ahorita, que es entre 5 y 5.25. Ahora lo que esperan es que aumenten las tasas hasta un nivel de entre 5.50 y 5.75. Creo que el tono del comunicado fue hawkish. En conferencia de prensa, Jerome Powell también mostró un tono de preocupación, muestra señales muy puntuales que no les gusta el nivel de inflación. Si bien es cierto que trata de comentar que estamos frente a este proceso desinflacionario que justo hablábamos hace unos momentos, pues el camino todavía está lejos. Lo que señala con la pausa es están haciendo la pausa, por un lado, para ver los efectos de la política monetaria y en esta gradualidad de los movimientos. Es decir, lo que dicen es, bueno, estamos moviéndonos gradualmente hacia la tasa terminal. Como empezamos a ver movimientos de 75, 50 y 25, ahora vamos a ver movimientos más moderados, pero que es evidente que van a continuar en una postura monetaria restrictiva. Y en ese sentido, déjame decirte algo, las tasas implícitas que hasta el día anterior a la Reserva Federal estaban estimando que iban a recortar la tasa de fondos federales tan pronto como a finales de este año, ya hoy los mercados no lo están viendo. ¿Por qué? Porque Jerome Powell y el tono de comunicado fue hawkish y ni siquiera señalaron que sería apropiado
fíjate bien, apropiado discutir que iban a recortar las tasas este año. Y además, finalmente, con respecto a la Reserva Federal, un punto importante es que revisan al alza el crecimiento económico de 0.4 a 1%, y entonces, Salvador, ¿cuál recesión? Revisan también a la baja la tasa de desempleo de 4.5 a 4.1, pero, y esto es lo más importante, revisan al alza la inflación subyacente en 30 puntos base, de 3.6 a 3.9. Y por eso, y siendo el foco la inflación subyacente, es que considero que la Reserva Federal todavía tiene camino por recorrer, que la postura monetaria tiene posibilidad de seguirse endureciendo en el futuro cercano, y que el trabajo de la Reserva Federal, al igual que el del Banco Central Europeo, no está hecho. ¿Cómo se enmarca esta visión que trae la Fed ahora para Banxico? ¿Cómo ves a Banco de México en este gran esquema de las cosas con las decisiones que se están tomando en otras partes del mundo? Y fíjate, y es interesantísimo que lo digas, porque a final de cuentas lo que estamos viendo en las últimas 2 semanas es que los bancos centrales siguen apuntando hacia la restricción monetaria. Banco de México tiene su reunión la siguiente semana y te diría casi con un muy buen margen de probabilidad que va a dejar la tasa sin cambios en 11.25%. Creo que la discusión no es esa. La discusión es qué va a hacer Banco de México hacia adelante cuando estemos en septiembre, octubre o noviembre y la Reserva Federal siga aumentando la tasa de interés, porque creo que la posibilidad de ver al menos un incremento más por parte del FED es muy probable. Y en ese sentido, pues Banco de México va a tener que tomar una decisión. Por un lado, evaluar el proceso desinflacionario en México, que hace una semana tuvimos el dato de inflación y al igual que Estados Unidos baja muy bien la general, la subyacente se mantiene muy elevada todavía, pero habrá que evaluar en ese momento las condiciones de inflación y en especial esta postura monetaria relativa, que si bien es cierto, Banco de México ha dicho en muchas ocasiones que no es el único factor para tomar en cuenta sus decisiones de política monetaria, sí las toma en cuenta. Entonces, si la Fed sigue subiendo, ¿qué va a hacer Banco de México? ¿Va a bajar? ¿Va a mantener? ¿Va a subir? Mi mejor estimación es que, dado lo que prevemos en el horizonte sobre la inflación, el estado de la economía y lo que va a hacer la Reserva Federal, Banco de México no va a subir, pero no va a bajar las tasas de interés en el 2023. Con todo, y que la inflación se va a ir cada vez acercando más, aunque lejos, al objetivo del propio Instituto Central. Ale, no quiero darte la despedida sin que antes nos platiques de un fenómeno que se dio durante esta semana, que creo que a todos nos tiene, pues si no sorprendidos, por lo menos nos llamó la atención, y es el nuevo mínimo del tipo de cambio peso dólar. Y sí, y llama mucho la atención porque justamente el día de la decisión de política monetaria, primero perdió 10 centavos y luego continuó su camino hacia la apreciación. Creo que vale la pena aquí señalar, la realidad es que nadie hubiera esperado que para estos niveles del año tuviéramos un tipo de cambio ya cercano a los 17. Y te voy a decir otra cosa, Salvador. A mí muchísima gente me pregunta, ¿y va a romper los 17? ¿Sí? Y la respuesta clara es, no veo por qué no. Y te voy a decir por qué. Porque a final de cuentas, el tipo de cambio acaba siendo un bien como cualquier otro bien. El precio se fija en función de la oferta y la demanda. Y lo que tenemos en estos datos que hemos visto durante
pues al menos el primer trimestre del año, es que nuestra cuenta corriente es muy acotada en el déficit, 14,300 millones de dólares, y ha sido totalmente financiada por inversión extranjera directa. Ojo, no nearshoring, es inversión extranjera directa tal cual. Uh-huh. Y pues eso hace que el mercado mexicano tenga una sobreoferta de dólares, porque si tomamos en cuenta exportaciones, remesas, turismo, más que tenemos dólares necesarios para financiar la operación de México. En otras palabras, lo que quiero decir es que mientras sigamos teniendo un mercado sobreofertado en términos de dólares, sumado a, por supuesto, a este carry muy positivo por el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, pues vamos muy probablemente a seguir teniendo un peso que se mantenga sobre estos niveles. Creo que vale la pena señalar que México es uno de los países que presenta menos vulnerabilidades en términos macroeconómicos, que el peso mexicano es una de las monedas más líquidas y profundas dentro de todas las economías, siendo la tercera moneda más líquida dentro de las economías latinoamericanas o emergentes, y la combinación de todos estos factores pues ha hecho que este peso pues esté ya en un terreno que nadie se hubiera esperado. Entonces creo que la respuesta es: ¿qué vamos a ver hacia adelante? Probablemente un peso que se mantenga en estos niveles. ¿Qué vamos a ver en el largo plazo? Y ahí sí sigo confiada en que este balance de fuerzas, donde se explica la moderada cuenta corriente, el entorno macroeconómico, el diferencial de tasas, va a jugar a favor de una moderada, pero ojo, moderada depreciación. A lo mejor en los próximos 12 o 18 meses tenemos un tipo de cambio pues más cerca de lo que todo mundo pensaba que iba a estar en estos niveles. No hay que olvidarnos, Salvador, que en enero el tipo de cambio estaba en 19.47. Estamos muy lejos de los niveles con los que empezamos el año, y nadie los atrevía a estimar, a decir que íbamos a ver los 17. Que no se diga que esto no es emocionante ir viendo cómo van pasando los días del año, y que los diferentes factores, los indicadores se van modificando de acuerdo a cómo van ocurriendo los hechos. Ale, muchas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva. Muchas gracias, Salvador. Y de verdad, como siempre, es un gusto. Gracias por el ejercicio. Ella es Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de nuestras plataformas desde la que nos escuchen, o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal, y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.